¿no? Yo recuerdo ocasiones que me tocó realizar levantamientos, por ejemplo, de bebés, ¿no? Sí, y en aquellos tiempos donde pues yo tenía mi niño bebito, ¿no? Una de las orillas en Tierra Blanca, el CEMEFO, y luego juntito está el cementerio. Sí, el cementerio. Entonces, desde que llegaba a veces uno ahí ya, o salir ahí de noche, ¿no? A mí me tocó un muchacho que no se aventó, se colgó del puente de Metlac, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Enfrascados Podcast. El podcast. Bueno amigos, como podrán ver en el episodio, tenemos un invitado muy especial y sobre todo un tema muy interesante que me atrevo a decir que es el primero que hemos tenido en este gran programa que como siempre les gusta bastante, Diálogos del Más Allá. Y antes de pasar con el maestro, que lo vamos a presentar obviamente, que también en la descripción ya están viendo. Ian, ¿cómo andas? Yo muy bien, feliz de estar aquí en otro episodio más. Gracias por toda la gente que se ha suscrito al canal, por darle like, compartir el material. Ya saben que pues sin ustedes este programa no sería pues absolutamente nada, ¿verdad? Entonces pues perfectamente bien. Y le damos la gran bienvenida al maestro Miguel. ¿Cómo se encuentra, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, contento, agradecido por la invitación y pues con toda la disposición, ¿no? de compartir un poquito las experiencias, un poquito pues lo vivido y aportar, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Ahora sí que no estamos haciendo ninguna alegoría, ninguna broma. Realmente el maestro Miguel es maestro, tiene su profesión. Nos comentaba usted que usted se recibió como perito criminalista, que ahorita vamos a tocar un tema muy importante entre las diferencias. No sé si nos pueda platicar un poco de lo que va su carrera y su profesión, maestro. Ok, bueno, pues me presento, mi nombre es Miguel Ángel Pérez Álvarez, yo soy originario de Orizaba y pues bueno, en mi formación profesional inicialmente estudié la licenciatura en Derecho, en práctica, servicio, me enfoqué mucho a la parte civil, mercantil, y en el ámbito penal no era tan afín, sin embargo, por la situación de lo que se dice del derecho penal, que es corrupto, que es muy sucio, muchas cosas, pues relacionadas en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues los caminos de la vida, dijera la canción, ¿no? Pues me fueron llevando al estudiar una maestría en ciencias penales, a estudiar también a la par una especialidad en criminalística. Y bueno, de ahí partió a través de un maestro que tuve la invitación para incursionar en este ámbito de las áreas periciales, de los servicios periciales, ¿sí? Y bueno, pues como parte de mi formación es la licenciatura en Derecho. Posteriormente, como les comento, hice una maestría en Ciencias Penales. Ya en el desarrollo desarrollo laboral, pues como parte de las necesidades del sistema y este cambio en el sistema penal en México, entrando en vigor el sistema penal acusatorio, pues traía aparejado como requisito, sí, que para ser perito tenía uno que contar con título en la materia fina en la cual uno iba a peritar. Entonces, pues me tuve que subir al tren y estudiar la licenciatura en criminalística y criminología. A la par de que ya venía estudiando un doctorado en ciencias forenses y criminológicas. Entonces, pues bueno, es un poquito de mi experiencia profesional, ¿no? Hace un momento usted nos platicaba, maestro, que había una diferencia entre criminología y criminalista, algo así, nos estaba comentando. No sé si nos pueda, aquí a la gente que nos ve desde casa, explicar de qué va. Sí, claro. Bueno, muchas veces se llega a confundir, digo, en el ámbito del común de las personas, no se llegan a confundir con los términos de criminalística y criminología, ¿no? Sin embargo, en el ámbito fáctico, la verdad es de que son dos áreas, pues, con directrices muy claras y muy bien definidas, diferentes una de otra, ¿no? En el sentido, y muy a grosso modo, la criminología se enfoca, por así decirlo, al porqué del delito, ¿no? Al porqué del delito, estudiando al sujeto delincuente desde una perspectiva psicológica, biológica y social, ¿sí?
Y de ese análisis obviamente también establece las directrices para poder generar estos medios de prevención del delito, y también obviamente aportar al legislador en el sentido de establecer las penas y medidas de seguridad para cada conducta antisocial en particular. Entonces, retomando a grosso modo, la criminología se aboca al el porqué del delito, ¿no? Mientras que la criminalística se aboca al elemento material del delito, es decir, cuando se comete una conducta antisocial, ¿qué interviene materialmente en ella?, ¿no? Se puede decir que la materia prima de la criminalística es esos llamados indicios, esas llamadas evidencias, que es lo que se tiene que procesar, y que hoy en día pues es muy importante, porque toda conducta para ser sancionada pues tiene que ser comprobada materialmente. No nos podemos quedar con el al parecer, con posiblemente, no. Todo se debe comprobar materialmente, y ahí es donde la criminalística interviene aportando conocimientos de las ciencias, de las artes, de los oficios, en el análisis de ese material sensible significativo que le denominamos indicios. Y por obvias razones, en esta área es de que intervienen estos especialistas denominados peritos, y en esta área, peritos criminalistas. Ok. Fíjese, maestro, que parte de lo que usted nos platicaba detrás de cámaras, esta charla que tuvimos muy retroalimentada, obviamente porque pues nosotros sí se puede estudiar, digamos que en las redes sociales o incluso en internet, ¿no, Ian? Que es en general, pero nada como alguien que lo viva a diario, y sobre todo exactamente desde la docencia. Incluso usted nos decía que incluso entre ustedes o la gente comúnmente se burla o les hacen alusión de los famosos levantamuertos, ¿no? Usted nos comentaba. ¿Nos puede platicar cómo es? Porque incluso usted nos decía la diferencia entre el ficticio y la realidad. Porque una cosa sí es, ok, levanto el muerto, pero incluso usted nos decía que cuando se trataba de sus alumnos o de la gente que le da la explicación sobre su profesión, siempre se iban con lo mismo de lo ficticio. Es que vi La Ley y el Orden, vi CSI Miami, y usted nos decía las grandes diferencias. ¿Nos puede platicar un poco de ellas? Sí, claro. Bueno, la verdad es de que hablando de la criminalística, ¿no? Hoy en día es un área, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido, de mucha importancia, en un sentido social, ¿no? Social. Porque obviamente en ella está implícita la investigación del delito, ¿no? Y que realmente pues se cumpla con este fin último de que a las personas se les haga justicia, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a hablar primeramente como carrera, ha tomado pues mucha relevancia, ¿no? La mayoría de las instituciones o muchas instituciones educativas hoy en su catálogo de carreras tiene a la licenciatura en criminalística y criminología, ¿no? Y a veces uno ajeno o en el común o como joven y con esa inquietud de lo que vemos en estas series y demás, pues yo quiero estudiar eso, ¿no? Yo quiero andar en la Homer, ¿no? Yo quiero traer ese equipo de investigadores a mi cargo, investigar el delito, andar portando un arma de fuego, una placa, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces nos dejamos guiar por ello. Sin embargo, pues la realidad en muchos sentidos supera la ficción, pero en otros tantos la realidad pues también no es como lo que vemos en ese tipo de series. Sí, muchas veces pues hay asuntos que de manera personal en mis pensamientos digo, ¿cómo puede ser el ser humano? ¿Cómo puede llegar a ser tan cruel, tan despiadado, ¿no? Tan inhumano, ¿no? En ciertas conductas, ¿no? Pero bueno, retomando el punto, la verdad es de que pues sí, en la realidad, pues no, el sistema jurídico penal en México exige de profesionistas preparados, ¿sí? No contamos tal vez con todos los medios, con toda la infraestructura, como lo vemos en las series, pero yo creo que aquí parte desde un punto de vista ético y profesional, que es hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos para realizarlo, ¿no? Pero sí, en la realidad
no andamos en la Homer, ¿no? No. Ahora sí que también no andan en la Homer, pero pues igual no andan aquí con la placa del FBI que dice, no, pues aguas. Fíjese, maestro, que también parte de, ya empezamos ahorita, después de esta, pues digo, muy amena introducción y sobre todo la charla para que la gente sepa que no siempre se trata de que, como comenta el maestro, no es tal cual que van a ir a fresear y que todo acordonado y todo eso. Algo que a mí sí me gustaría preguntarle, maestro, es que cuando usted le ha tocado ir a levantar a un desvivido, el término correcto, coloquialmente se conoce en cuestiones de, pues, de lo paranormal, en cuestiones de lo del aire y eso, pues lo que es tomar la sangre, estamos hablando que es alguien recién fallecido. ¿Cuál ha sido las impresiones de usted cuando le ha tocado estar en trabajo de campo? Ya sea, como le comento, pues ver a la persona desvivida de apenas unos minutos, unas horas incluso, o incluso en el factor de que pues tiene que tomar muestras de la sangre, tomar fotos, que incluso también se me hace un tema muy delicado lo de las fotos y que pues uno tenga que andar trayendo eso en su celular, la foto de los desvividos, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia en eso, maestro? Sí, ya en el trabajo de campo se enfrenta uno a situaciones de todo tipo, ¿no? Desde aquellas accidentales hasta aquellas pues muy violentas, ¿no? Muy, muy fuertes en relación a las maneras de privar de la vida a una persona, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, ¿no? El primer día que llegué a servicios periciales, ¿no? Cuando, como primera experiencia que tuve fue estudiando la maestría, fue asistir a una necrocirugía al CEMEFO de Puebla, ¿sí? Y era un cuerpo putrefacto y desde ahí, ¿no? La experiencia, ¿no? De ese olor, pues digo, si un animalito muerto, ¿cómo huele, no? ¿Cómo huele de fétido? Imagínense un cuerpo humano, ¿no? Es un olor muy, muy, muy fuerte, muy penetrante y pues honestamente muy desagradable, ¿no? Entonces aquella vez pues me quedé esa impresión. Luego recuerdo el primer día que me tocó ir a realizar mi primer levantamiento, ¿no? Y el hecho de ya pues tomar la decisión de que, bueno, a ver, vengo a trabajar y hay que meter mano y hay que... No se deshumaniza uno, pero se vuelve uno muy objetivo, ¿no? Muy objetivo en el sentido de que dices, bueno, si es un cuerpo, ¿no? Si es sangre, si es tejido, ¿no? Pero bueno, pues ya lo estoy manejando ya no como un ser humano, sino como un objeto, por así decirlo. Fíjate que no frío porque en lo particular no deja de, pues en ocasiones y de impactar, sí, de ponerme a pensar, a meditar, ¿no? Yo recuerdo ocasiones que me tocó realizar levantamientos, por ejemplo, de bebés, ¿no? Sí, y en aquellos tiempos donde pues yo tenía mi niño bebito, ¿no? Y pues y tal cual, por ejemplo, me tocó en una ocasión un niño un bebé que se broncoaspiró y bueno, hay ciertos procedimientos que hay que agotar sí o sí de ley. Y bueno, pues me tocó llegar al anfiteatro del hospital, ¿no? Y pues tal cual, cargar el cadáver del bebé y depositarlo en la ambulancia y se proyecta uno tal vez con el hijo, con el familiar, digo, a lo mejor en otros casos con el hijo, con el familiar, con la abuelita, con el tío, y si dices, qué difícil, ¿no? Qué difícil y qué fuerte, ¿no? Pero por otro lado, caigo en lo mismo, aterriza uno en que es un trabajo en que hay que ser muy objetivo para desarrollarlo bien. Si en este trabajo no hay pie, bueno, como seres humanos somos podemos fallar, ¿no? Sin embargo, en este tipo de trabajos no hay pie para hacerlo, ¿no? Por la seriedad del mismo, por la responsabilidad, no nada más profesional y administrativa con la institución, sino incluso legal, ¿no? Los alcances que podemos llegar a tener, tal vez por no haber procesado adecuadamente un indicio, por no haberlo resguardado bajo la llamada cadena de custodia. Entonces, sí, hoy legalmente el perito criminalista también está mucho en el ojo del juzgador, ¿sí? Valorando que haya desarrollado correctamente su trabajo, ¿no?
Ajá, sí, referente a los mitos criminalistas que sobre todo pues en su ámbito laboral se comparten. Estábamos hablando en otra ocasión, ¿no? Que pues por ejemplo, en el caso de enfermería, ¿no? A lo mejor cuando una persona fallece en el turno, las enfermeras lo que hacen es se acercan al cuerpo ya fallecido y le hablan, ¿no? Al cuerpo, un ejemplo, Don Omar, ¿no? Y me salió una rima. Don Omar, ya váyase tranquilo, descanse, vamos a realizarle tal técnica y demás. Y es muy cierto, yo en una ocasión apoyé a una enfermera y sí, el cuerpo es más fácil de poder juntar las manos, en este caso, ¿no? Las piernas y demás. Entonces, ¿qué mitos existen en cuanto a su... Sí, fíjate que comparto ahí el punto contigo, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, te decía, sí, por un lado hay que ser muy objetivos, ¿no? Muy profesionales. Sí, por otro lado, pues hay muchas situaciones que caen fuera de lo razonable, de lo lógico. Y yo recuerdo igual, recién había llegado a San Andrés Tuxtla, ¿no? A trabajar allá al distrito de San Andrés Tuxtla. Y en ese entonces, pues, me acompañaba con otro compañero. Y y bueno, ahorita sigo con el punto de los mitos, ¿no? Uno de los mitos que nos llaman los levantamuertos, ¿no? Pero con perdón de la expresión, con mucho respeto lo digo. Sin embargo, pues bueno, la labor no queda nada más en el procesamiento técnico, en el lugar técnico y científico, en el lugar de intervención forense, sino que seguimos trabajando con el cuerpo en ciertas ocasiones, en determinados casos, en el CEMEFO, ¿no? Todo cuerpo que se procesa se deposita en el CEMEFO, ¿sí? Y se le tiene que tomar sus fotos de media afiliación, en ocasiones cuando está en calidad de no identificado y es al punto, hay que tomarle sus huellas dactilares, ¿sí? Entonces, esa ocasión, pues el cuerpo ya estaba en un estado ya con cierta rigidez cadavérica tal que estaba muy contracturado, ¿no? Muy contracturado, entonces pues los músculos, los tendones, ligamentos se contracturan y con sus manitas así, ¿no? Entonces mi compañero le empezó a hablar, ¿no? Oye, déjate tomar tus huellas, ¿no? Mira, ya para que ya te dejemos descansar. Y me cayó así como que un poco de extraño, ¿no? Sí. Pero pues sí me tocó bien ser que realmente el cuerpo sí se empezó a soltar, ¿no? A soltar, ¿no? Y ahí es donde a veces, pues son cuestiones que científicamente no les das explicación, pero pues sí, las vive uno, ¿no? Las vive uno, ¿no? Fíjese, maestro, que también creo que es bueno, en cuestión de la funeraria, que le mandamos un saludo a don Víctor, creo que es de lo más común de que, como usted lo comenta, ok, es mi trabajo, tengo que ser objetivo y profesional, seguir, digamos que incluso los pasos que, digamos que su educación le formó, ¿no? Pero al fin de cuentas, usted al presenciar eso ve que no todo es ser tan cerrado de mente, ¿no? ¿Usted cómo se sintió o realmente la persona sí recuerda que le habló? ¿Cómo fueron, pues ese asunto? Ok, usted se sorprendió, pero ¿cómo fue el asunto de ver? ¿O literalmente usted nos cuenta que sí ya abrió las manos o cómo fue? No, así como que tal cual las haya abierto, no, pero sí, se dejó. Pero sí el cuerpo se aligeró, por así decirlo, y fue ya más fácil manipularlo, ¿no? Para el estado de contractura que tiene el cuerpo, digo, bueno, o sea, sí empezó a soltarse un poquito más y fue más fácil procesarlo, ¿no? Y es que, pues digo, así como les decía, ¿no? Hay muchas situaciones que se escapan de un alcance técnico, de un alcance científico, y como ser humano, pues somos sensibles, ¿no? Somos sensibles de alguna manera, ¿no? Varios casos en donde la facción, ¿no? La facción del rostro, ¿no? Una cara de dolor, una cara de sufrimiento, ¿no? Que te lleva a pensar, pues bueno, esa persona, pues haber terminado, pues casi yo creo suplicando que ya mejor lo mataran, ¿no? Que ya mejor lo finiquitaran, ¿no? Y O incluso movimientos que hace el cuerpo ya después de fallecido, ¿no? Que son, digámoslo, involuntarios.
Esto porque creo que en los primeros videos que salí aquí con los enfrascados comenté el caso de que a un tío, que también es enfermero, hace tiempo, cuando estaba más joven, empezó a hacer sus prácticas y en una ocasión lo mandaron a la morgue. Entonces dice que él estaba asistiendo al médico y que en ese momento el cuerpo literalmente dice que se medio alzó. No completamente, pero sí obviamente se movió y que dice que para él fue una de sus experiencias más aterradoras porque primero que nada era estudiante. En segundo, pues estás trabajando con un fallecido y pues de cierta manera para alguien novato causa temor, ¿no? Causa desconfianza, digámoslo de alguna manera. Entonces ya después, ahora que el cuerpo tenga un movimiento por alguna razón que a lo mejor tiene su lado científico, pero que en ese momento pues es lo último que piensas, ¿no? Si realmente tiene algo de lógico. Entonces, eso es algo muy común también, ¿no? Que con los cuerpos llegan a movilizarse solos. Sí, me tocó ocasiones, ¿no? Que llegaban a mover un poco su mano, ¿no? Como un espasmo, ¿no? Me tocó una ocasión, de un chico que se suicidó, pero yo creo que empezaron a repulpitar los gases, ¿sí? Y, pues bueno, tenía en su cavidad bucal tenía sangre, ¿no? Entonces, parecía como si estuviera hablando, ¿no? Sí, o sea, hacía al momento de salir los gases, ¿no? Sí, algo así, pero así parecía como si estuviera hablando, ¿no? Pero bueno, digo, de alguna manera, ¿no? Ya está diciendo quién fue, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no, se suicidó ese chico, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, pues no hay que perder de vista que también el cuerpo humano tiene electricidad, ¿sí? Entonces sí, hay ocasiones que a veces sí como que los tocas y como que sienten como si te dieran como toques, ¿no? Sí, entonces pues sí llegan de momento a A mover. asustarlo Sí. uno, ¿no? Y Fíjese, maestro, que también ahorita usted pues ya nos está empezando a adentrar en el tema un poco pues más denso, más detallado, me atrevería a decir. Usted hace un momento nos platicaba pues de sus primeros días. Para usted, ¿cómo es el asunto de llegar a la escena del crimen? Porque tal cual, pues usted nos ha dicho, ¿no? Tanto sí le ha tocado levantar pues desvividos, pero también el asunto de llegar y a lo mejor pues ver, no sé, incluso el arma o como en este caso del chico que se suicidó, con qué se suicidó. ¿Cómo es para usted la primera impresión? Porque creo pensar o quiero pensar que también esa impresión de llegar siempre a la escena del crimen no se pierde. Para usted, ¿cómo ha sido eso? ha sido, pues bueno, desde un punto de vista humano, ¿no? No como perito, desde un punto de vista humano, son situaciones muy fuertes, ¿no? Son situaciones muy fuertes que sí tienes que estar preparado, no nada más profesionalmente, sino también mental y psicológicamente, ¿no? Bueno, perdón, espiritual y psicológicamente, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Yo fui educado en la religión católica, ¿no? Este, y bueno, yo recuerdo que desde mis primeros levantamientos de cadáver, pues yo me presionaba en nombre sea de Dios, que todo salga bien y vamos a trabajar, ¿no? Y siempre esa fue mi premisa para salir a trabajar. Pero sí, hay ciertas escenas donde sí el lugar se siente tenso, se siente pesado, pues sí, se sienten energías ahí, ¿no? Que dices, bueno, ¿esto de dónde o por qué, no? Ciertas escenas donde pues se entiende que sucedieron las cosas. No, Un ejemplo que bueno, obviamente sin dar tanto detalle, porque pues obviamente usted es un profesional y creo que en cuestión de ser confidente de los asuntos, un recuerdo que tenga usted de una escena en la que, porque usted dice algo muy interesante y también, Ian, como lo comenta el maestro, lo espiritual, una escena que recuerde usted sin dar tantos detalles o sin dar tantos nombres para que la gente no sepa de qué lugar habla usted, que le haya pasado cuando llegó. pues tal vez por ahí recuerdo un homicidio, ¿no? Un homicidio donde pues sí, por arma blanca fue un hecho muy violento, ¿no? Donde por el tipo de indicios en el lugar y demás, pues evidencia que sí hubo cierta lucha,
maniobras de forcejeo y demás, ¿no? Pero ahí en lo particular es que tenían ahí un altar de la muerte, ¿no? O de la Santa Muerte, ¿no? Entonces, pues sí, como que llama ahí más la atención, ¿no? O en los cuerpos, ¿no? En los cuerpos encontrar los dijes igual de la muerte, los tatuajes, ¿no? Entonces, algunos símbolos diabólicos, ¿no? O sea, de alguna manera, digo, sí los percibe uno, ¿no? Sí lo percibe, sí los percibes y sí te dan una noción, ¿no? Desde un punto de vista energético, ¿no? Que posiblemente, lo más seguro, ahí hayan existido energías, pues. Y ya que tocamos ese tema, maestro, ¿usted en lo personal recibe, digámoslo, ayuda psicológica o espiritual para poder sobrellevar esto? A lo mejor, pues psicológica conocemos, ¿no? Que pues consejeros emocionales, psicólogos y demás, pero a lo mejor y ya un apoyo aquí, digámoslo, espiritual, ¿de qué manera pueden conseguir a lo mejor esa tranquilidad de decir, no, aquí no pasó nada o vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios en general? Pues, le digo, ahí más en lo personal, ¿no? En lo personal, pues siempre apoyado en mi religión, ¿no? En ese Dios, ¿no? Llegó el momento que llegué a traer que la medallita de San Benito, ¿no? Pero bueno, con la bendición de mi madre, de mi padre, que ya hoy finados, pero en aquellos entonces vivía todavía mi papá, mi mamá ya no, pero pues yo creo que de ahí me agarraba, ¿no? De que yo sabía que y bueno, a lo mejor un poquito fuera de tema, pero tengo una amiguita que una vez, que ella dice que tiene el don de ver a las personas y demás, y nada más con ella también me tocó una alumna, ¿no? Una alumna que igual me dijo, profe, usted lo acompaña esta persona, ¿no? Entonces, pues es la descripción hoy no nada más de mi mamá, sino de mi papá, ¿no? Entonces, digo, no me caso con que ellos estén en este plano, ¿sí? Pero a lo mejor en su espíritu, en sus intenciones, pues, y hoy en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, es donde yo, pues, soporto esa carga, esa carga, emocional. Y al final del día, pues también, a veces es tanta la carga de trabajo que ya no te da como para quedarte tan enganchado, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy ya no trabajo tuve la oportunidad de estar trabajando 10 años en la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Del 2016 a la fecha, ya laboro por mi cuenta como perito particular. Ya no me toca intervenir de lleno al momento de esos levantamientos. Pero bueno, lo curioso es que ahora que ya no estoy en Fiscalía, de vez en cuando me vienen así como que más los sueños, ¿no? Así ya más como de esos levantamientos, de esos cuerpos que cuando realmente estaba yo en Fiscalía, ¿no? Y ahora pues mucho de lo que me pasa es que en el ir y venir paso por X lugar y se me fue ahí levanté a esta persona, ahí levanté a tal persona. Sí, apenas me pasó, venía yo en la carretera y se me viene a la mente así como que el recuerdo de esos cadáveres, ¿no? Y fíjate, también es lo que incluso le iba a preguntar, porque detrás de cena, cuando estábamos charlando con usted previo al episodio, nos comentaba algo que sí hizo resonancia en mi cerebro, porque usted nos decía que como tal, bueno, el perito no interviene tanto con el médico forense. Digamos que usted es como que el previo y le deja el asunto al médico en cuestión de la necrocirugía. Usted nos decía que es el término correcto a la autopsia, o que se le conoce la autopsia. Ahorita usted nos toca un tema muy interesante, porque es el asunto de la imagen que se le queda grabada. Los sueños, que también es algo bastante delicado. ¿Cómo es para usted? Porque también ustedes como perito pues tienen que evidenciar con fotos. ¿Esa evidencia qué se le hace? ¿Cómo es para usted traer en su teléfono o en su tiempo? ¿Cómo era para usted traer esa evidencia tan gráfica y sobre todo tan grotesca? ¿Cómo es el manejo de eso? Bueno,
Primeramente, en el vínculo con el médico, ¿no? Sí, es una parte medular, obviamente el médico forense, pues es el quien determina realmente las causas de muerte, ¿no? Establece un cronotanato diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, el vínculo entre el perito criminalista y el médico sí es muy, muy cercano, ¿no? Desde el hecho en que en ocasiones depende del lugar o de las condiciones o de cómo estaba el cuerpo y depositar el cuerpo. Te decía, el trabajo del criminalista no termina ahí en el lugar de intervención, sino que llegamos al servicio médico forense, el llamado CEMEFO, llegamos ahí y pues tenemos todavía que procesar el cuerpo, tenemos que tomar sí sus fotos de frente, perfil, su ficha sinaléctrica, su media afiliación, sus huellas, a veces toma de arcadas dentales, toma de raspado de uñas por si hubo maniobras de lucha, forcejeo, y ahí sí, a lo mejor hay un tejido ahí, ¿sí? Hoy ya no lo hacemos, antes hacíamos también una prueba que se llama de roisonato de sodio, se le hace una limpieza en sus manos, en fin, ¿no? Se desviste el cuerpo, en ocasiones hay que lavarlo, hay que tomarle la sábana de evidencias a las prendas de vestir, identificarlas, color, talla, marca, en fin, ¿no? O sea, es un proceso que no termina ahí levantando el cuerpo, ¿no? Sino todavía ahí en el CEMEFO. Y bueno, depende del lugar, depende de la época, ¿no? Pero por ejemplo, pues aquí en Orizaba nos apoya los apoya a los compañeros la funeraria, ¿no? En Córdoba. Al levantar el cuerpo, al manipularlo ahí. Pero a mí, por ejemplo, me tocó como experiencia trabajar en el CEMEFO en el distrito de San Andrés Tuxtla, en el distrito de Tantoyuca, donde en aquellos entonces pues, ni siquiera había estas carreras, o apenas se estaban generando, y no había ni siquiera chicos de servicio ni de prácticas profesionales, sino era uno solo. Y tú solo cárgalo, manipúlalo, desvístelo, ¿no? Entonces, y estás solo ahí en el CEMEFO. 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí. Y ni modo que, ay, me da miedito, ¿no? Sí, o sea, quieras que no. Sí son lugares en los que sí se siente una carga. Y no lo digo yo, o sea, ahí quien lo haya vivido, quien tenga una noción, pues sobreentiende, ¿no? Por el tipo pues de energías que hay ahí, ¿no? Pero pues imagínate tú solo en un CEMEFO. 4 o 5 de la mañana. Ahorita vamos a esa parte de la carnita rica de lo que le platica a la gente. Fíjate que algo que me gustaría preguntarle, maestro, ese rato nos decía un tema muy interesante, incluso hasta nos dio un dato muy chusco, no sé si lo escuchaste, Ian, acerca de un ejemplo, ¿no? La jurisdicción, y usted nos decía algo del puente de Meclat. No sé si nos pueda platicar un poco cómo también es eso del asunto de la jurisdicción para ustedes los peritos, porque nos decía hay unos datos muy interesantes para nuestro público. Sí. Voy a ese punto, nada más no quise dejarlo al aire, el tema de las fotos. ¿No? Ya, okay. El tema de las fotos, nada más para no dejarlo ahí al aire. Bueno, hoy ya recurrimos más al celular. Pero en su momento, que a mí me tocó trabajar, todavía no estaba así como que los celulares con tanta calidad y demás. Entonces, me tocó a mí trabajar más con cámaras, ¿no? Entonces, en mis inicios en periciales, pues todavía recuerdo haber estado en Jalapa y todavía estaban así como que las últimas cámaras reflex todavía de rollo, ¿no? Sí, y funcional el Minilab para el revelado, ¿no? Pero bueno, obviamente vino la practicidad de la cámara digital y ya cambiamos a ellas, ¿no? En lo particular, y sí es bien importante el hecho de que pues es un proceso de investigación ministerial y por ley guarda secrecía y confidencialidad, ¿no? Entonces, sí son temas que hay que cuidar mucho como perito porque, digo, puede uno tener alcances legales, ¿no? Entonces, pues tenía la cámara de la institución, que nos provee la institución y con esa se trabajaba y del lugar a la oficina y de la oficina a otro lugar y nunca salía del CEMEFO o del lugar donde se intervenía, ¿no? Porque sí es delicado el manejo de toda esa información, ¿no? Incluso también se puede hacer incluso medio, pues ahí sí me atrevería a decir que sí es parecido a como luego hemos visto en películas,
donde están, digamos que el médico forense, y bueno, obviamente tiene su escritorio y tiene las fotografías, los archivos y eso tal cual sí lo manejan entonces ustedes. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo queda ahí en los equipos oficiales, en las cámaras oficiales. Hoy con el sistema penal acusatorio, incluso hay que tener todavía más cuidado con toda esa información, con los indicios que se recaban, ¿no? Porque pues digo, imagínate que se nos perdiera un casquillo, Ujú. ¿no? Lo delicado, ¿no? Y por ejemplo, tocando el mismo tema, ¿cuál sería la pena, digamos, mínima de que alguien comparta información por morbo, por simple morbo, o alguien que tenga acceso a la internet? Y pues bueno, conocemos las famosas redes como la Deep Web, ¿no? Que es una de las páginas web donde pueden subir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasaría a alguien si realmente revelara algo por el estilo? Bueno, es que ahí hay que partir del hecho de que teniendo la tipificación penal, pues ver dependiendo del tipo de situación en qué delito encuadraría, ¿no? Pero pues al menos partiendo de la confidencialidad y de la secrecía de la información, pues partiría de omisión de un deber legal, ¿no? Sí, entonces sí es Sí se meterían en... sí es un problema delicado, No, ¿no? y aparte también porque así como los casos son asignados, pues imagino que, pues un ejemplo, ¿no? Obviamente pues sabemos que Ian no lo va a hacer, pero que Ian fuera el perito y las fotos de su caso ya se andan, como ha pasado en muchos casos, incluso hablábamos en episodios anteriores de una ley que se promulgó, de la ley Ingrid, que fue de unas fotos que se filtraron, y a mí por desgracia, y digo por desgracia porque pues ahí en el trabajo obviamente no voy a decir marcas ni nombres, pero pues sí hay un compañero que pasa un accidente y pues mira las fotos del accidente y ni siquiera es como que fotos de noticiero o fotos de algún medio, sino que, ándale, ¿no? O sea, tal cual, las fotos que luego me ha enseñado esta persona si no escuchas vas a ver quién eres tú. Sí me ha enseñado tal cual se ve que fue o el policía o un perito quien la tomó y la subió en un grupo y este canijo las anda compartiendo. No entiendo el morbo de por qué, pero pues cada quien. Entonces, sí, maestro, usted nos comentaba ya poniendo en claro el tema de las fotos, si nos puede platicar lo que nos decía en cuestiones de la jurisdicción y cómo es el asunto que usted maneja. Sí, pues bueno, ahí pues dentro del marco institucional de lo que es la fiscalía en todos los lugares, a nivel nacional, tanto en el fuero común como en el fuero federal, pues trabajamos bajo ciertas áreas de jurisdicción o de competencia, ¿no? Pues sí, en la práctica, pues a veces llegó ocasiones en que, pues, llegamos al lugar y las personas molestas, los familiares, ¿no? Ya con muchos curiosos, con medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, pues ahí la situación es de que, pues, tenemos que trabajar, ¿sí? En un cierto radio de jurisdicción, ¿no? Sí, yo recuerdo que hace muchos años, sí, por ejemplo, hoy en Huatusco ya hay peritos adscritos al distrito judicial de Huatusco, ¿no? Pero recuerdo que hace muchos años a Córdoba le tocaba intervenir, también conocer Huatusco, ¿no? Entonces, por ejemplo, Huatusco es un municipio con muchas localidades, mucha serranía, ¿no? Entonces, pues de entrada, en lo que fluía la noticia del hecho hacia Fiscalía y de Fiscalía hacia nosotros, y en lo que nosotros nos trasladamos tan solo de Córdoba a Huatusco, ¿no? Sí. Y todavía de Huatusco meterse a la localidad, a la comunidad, ¿no? Pues sí, a veces quedan tiempos considerables, ¿no? Pero no era por el hecho de que uno fuera omiso, uno fuera insensible, uno fuera irresponsable en ese sentido, sino porque pues, las propias las jurisdicciones, la situación de la cantidad también de personal, ¿no? No sé ahorita desde el 2006 ya no pertenezco a la fiscalía, ¿no? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en el puente de Metlac, sí, en el carril de Córdoba hacia Orizaba, sí,
le correspondía, si hubo un accidente ahí, le correspondía a servicios periciales de Córdoba. Y si era en el carril de Orizaba hacia Córdoba, le tocaba a los peritos de Orizaba. No sé si diga así, pero bueno, algo ahí curioso. La bronca era cuando a veces se aventaban del puente, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero sí, sí se daban ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy la gente también ya es más respetuosa de los procesos, entiende también el ámbito, normativo, en que incluso pueden incurrir por también, alterar el lugar, ¿no? Entonces, hoy sí las personas también, ya son, más respetuosas por así decirlo, en ese sentido, ¿no? Pues ya para qué se van a meter. ¿Y por qué le platicaba esto, maestro, en cuestión de la jurisdicción? Porque incluso parte de lo que nos platicaba de los temas tanto delicados, porque amigos, como siempre les recordamos, no todo lo terrorífico tiene que ver con cuestiones paranormales. Ahorita el maestro nos prometió que nos iba a platicar una historia o dos historias del ámbito de terror. Ahorita le estamos, digamos, que dando hilo a esta pues, gran profesión y sobre todo que requiere mucho valor, me atrevería a decir yo, porque yo no podría ver un difunto así de fácil. Usted nos platicaba aquí hasta lo apunté, del niño de San Andrés. No sé si nos pueda platicar este tema para la gente, nuestro público, lo delicado de ese caso en particular que a usted le pasó. Pues bueno, el niño de San Andrés era el que te platicaba yo del bebé, del bebé, pero atendiendo al punto, ¿no? De esas experiencias, considero yo paranormales, pues sí, ¿no? Algunas experiencias que tuve ahí en particular, por ejemplo, a mí me tocó allá en Tierra Blanca, y de donde estaba, así como estoy sentado, sí, en esas oficinas. Esta área era oficina, luego el baño, y del baño conducía un pasillo hacia el interior ya del CEMEFO, donde estaban las planchas, donde teníamos los refrigeradores, donde se tienen, considero que siguen estando ahí los refrigeradores, ¿no? Donde se depositaban los cuerpos en refrigeración. Entonces, pues bueno, me toca llegar a Tierra Blanca, me toca recibir y entre los cuerpos estaban depositados, estaba un bebé, ¿no? Entonces, sí hubo ocasiones que a mi parecer, a mi sensación, y digo, no lo digo yo porque en ese entonces el municipio nos ponía un policía municipal, porque como estaban muy arrinconaditos, para empezar, estaba en una de las orillas, está en una de las orillas en Tierra Blanca el CEMEFO, y luego juntito está el cementerio. Sí, el cementerio. Entonces, desde que llegaba a veces uno ahí ya, o salir ahí de noche, ¿no? Entonces, sí, ahí nos ponían un guardia de seguridad municipal. Y bueno, ellos también hacían la referencia esa de escuchar llorar al bebé, ¿no? A mí me tocó llegar también a llegar a escucharlo. Mero enfrente así, era el espacio de la oficina del médico forense, pero aquí había una pared, entonces estaba la puerta y tenía de ese cristal como Vitromex, ¿no? Y a mí una vez me tocó ver cómo pasaba así una silueta de una persona o sea, adentro, ¿no? Como si pasara adentro, avanzando, pero ¿qué va a avanzar si estaba ahí ya la pared, ¿no? O sea, no. Eso ahí, en Córdoba me tocó en unas oficinas, en X lugar, en donde estábamos acomodados los peritos así en forma como de tipo de ciber, pero estaba allá la entrada y luego un pasillo que daba hacia el fondo a un baño y otras oficinas. Pero sí, y no nada más, me tocó a mí, incluso, pues allá en algunos lugares nos apoyan mucho los chicos de prácticas de servicio, ¿no? Entonces me tocó a mí varias ocasiones estar trabajando en la computadora y así como que ver una silueta de una persona pasar, ¿no? A un auxiliar, dice que sí le bajaron la palanca del sanitario. Tal ¿no? cual. O sea, imagínense, Es ¿no? que sí, me imagino que ha de ser bastante delicado. También el asunto de eso de,
pues como usted menciona, ¿no? Escuchar al niño llorar tal cual. Sí. Y fíjese también, maestro, que incluso usted nos decía un tema bastante delicado que era que luego la gente se pone en su plan de que no lo levantes o que no te metas en este asunto, que es lo que también usted nos platicaba. Luego el tratar, ya no solamente ahora es tratar con la persona que acaba de ser desvivida, sino con los que tienes alrededor, porque ahora resulta que no quieres que lo procesen. ¿Cómo también le ha pasado eso? Vive uno muchas situaciones, ¿no? Y hay que partir del hecho de que, pues hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ser empáticos. Yo creo que a todos nos llega a pasar que a veces estamos bajo una situación y vamos y todavía nos tratan mal, ¿no? Pero por un lado, si bien es cierto que considerar ese entendimiento de la situación, pues también hay que considerar que es nuestro trabajo, ¿no? Recuerdo una ocasión con el anterior sistema, todavía nos acompañaba, nos tenía que acompañar a los levantamientos el Ministerio Público o sus secretarios, ¿no? Recuerdo una comunidad donde de un niño que ya estaba el antecedente que parecía de epilepsia. Le dio un ataque, la referencia de los hechos es que le dio un ataque de epilepsia y andaba en su mulita, cayó de la mulita y falleció, ¿no? Nos dan la noticia, nos trasladamos. Cuando llegamos, pues ya estaban pues allá todavía en comunidad, en casitas de esas de adobe, ¿no? Y ya tenían el cuerpo ya ahí, velando, ¿no? Entonces, pues obviamente llega uno y bueno, nos están dando una noticia por el tipo de hecho que fue en vía pública, que pues son procedimientos que por ley se tienen que agotar, ¿no? Entonces, pues dijeron, no, pues no se lo van a llevar, nos sacaron machetes, ¿no? Ya en un plan muy agresivo y bueno, ¿qué hace uno? Digo, no se van a poner a pelear, ni mucho menos tampoco, agotar poner en riesgo también nuestra integridad, ¿no? Que bueno, ya ese tipo de situaciones, pues también, ahorita como están las cosas, ¿no? En esta situación de la delincuencia organizada, pues también. Y también sí. es una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cómo actúan en actualidad el cuerpo de criminología, sobre todo cuando tiene un contrincante muy importante que es el crimen organizado? Que, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, total, hay infinidad de muertos y lamentablemente, porque es lamentable, nadie toma en serio ya como tal los asesinatos. Entonces, ¿cómo pueden continuar laborando de cierta manera sin tener esa amenaza de que alguien llegue y no, pues sabes qué, no digas nada, deja esto como estaba, o si no, pues voy contra ti? ¿Cómo es el día de hoy? Ajá. Pues bien, son temas bien delicados, ¿no? Bien delicados. En la experiencia sí me tocó 2, 3 asuntos en ese orden, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues uno tiene que hacer su trabajo hasta donde llega uno, hasta donde sin comprometerse, ¿no? Sí, al final de cuentas pues están las instancias para notificar de dichas situaciones, ¿no? Y demás, ¿no? Pero tal cual así de situaciones de que no te lo lleves o condicionarme en ese sentido, no me llegó a tocar, pero sí me tocó ocasiones que me vinieran siguiendo, ¿no? O sea, es así de una manera sospechosa, de que viera uno personas ahí, pues, a criterio, ¿no? Sospechosas, ¿no? Pero a mí me tocó trabajar en esa parte otros tiempos. Yo siento que ahorita la situación sí está más difícil, más complicada, ¿no? Entonces, Y eso da más miedo que un fantasma, para ser honesto. sí, la verdad es que sí, ¿no? Y y pues no comprometerse, ¿no? Así que haciendo las cosas como son, como deben de ser, pues yo creo que también ese tipo de personas entienden pues que ya es parte del trabajo de uno, ¿no? Sí. ¿No le ha pasado incluso también, bueno, sabíamos que, hace tiempo cuando platicamos con la funeraria, nos decían que, bueno, eso se lo cuento desde mi total ignorancia, amigos, no se enfaden conmigo, pero
por ejemplo, ¿no? Nos decían que la funeraria han ido a recoger cuerpos que resulta que después sí están vivos. ¿No le ha pasado una situación similar en la que o ya es cosa de que el perito interviene cuando definitivamente ya lo dan por fallecido? Digo, sí, o sea, lo doy por mi ignorancia, porque nos comentan que sí ha pasado el caso en el que o sea, igual a lo mejor ni siquiera fue alma de fuego, sino que fue un accidente en el que a usted le resultó o que ya lo estamos procesando y resulta que siempre no. Ajá. No. Fíjate que no. Aquí, pues, es que hay que... vamos a pensar, ¿no? La noticia criminal puede llegar a la autoridad de dos maneras. De una manera informal, a través de hoy redes sociales, medios de comunicación, de una denuncia anónima. O puede llegar de manera formal a través ya de una institución, principalmente de seguridad, ¿no? De seguridad pública, policía municipal, estatal, guardia nacional, en fin. Entonces, pues hoy también incluso por el propio sistema penal en el que estamos, sí interviene primariamente, en la mayoría de los casos, primariamente estos cuerpos policiales, que incluso hoy por ley tienen y deben de cumplir con un protocolo que es el de llamado policía primer respondiente, ¿no? Entonces, pues su función de primera mano es verificar, pues que sí, o en general, que se trate de un hecho con apariencia de delito, Ok. ¿no? Antes de notificar a la autoridad. Sí, o sea, entonces me imagino que sí ya existe un proceso. Pero también alguna duda que me asalta, maestro, es que ¿cuál ha sido de los casos que a usted se le ha hecho más difícil tratar? Le pongo un ejemplo, obviamente con todo el respeto cuento esta historia. A lo mejor usted no creo que le haya tocado porque menciona que fue hasta cierta fecha que usted elaboró en cuestión de lo jurídico, bueno, lo judicial. Pero esta historia no sé si recuerda que pasó muy cerca aquí de Ojo de Agua, que era una moto que tal cual chocó, pero resulta que era una pareja. Chocaron, la mujer se fue a estampar al poste, se le deshizo creo que prácticamente la cabeza. Le digo, esa historia se hizo aquí fue una historia bastante controversial porque comentan que cuando estaban los peritos, estaba la policía interviniendo, pues resulta que la pareja ya estaba fallecida y apareció el marido de la chica, de la chica. Y pues apareció el marido con la hija. Entonces, como le digo, por eso dije que pareja, porque pues... Pues que lo que tú no sabes es que le dio un ray nada más. Ah, bueno, obviamente, por eso no comento nada, porque incluso el chavo digo, en oídos y como les digo, las noticias... Sí, los oídos, como dicen, escuchan, las paredes escuchan, pero sí comentan que fue un tema bastante grave. ¿A usted le ha tocado situaciones? Le platico esta nada más como ejemplo, pero ¿a usted le ha tocado alguna situación en la que obviamente no es que haya llegado se haya más incómodas para usted o sí le ha tocado, pues así como tal cual su trabajo, llegar, procesar, irse? ¿Le ha tocado una situación parecida? Algo así como que tan explícito, ¿no? Pero pues a lo mejor más que nada hay las experiencias de cuando llegan los familiares, ¿no? De cuando llegan los familiares y al momento de ver a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? Y ver cómo se deshacen emocionalmente, ¿no? Cómo se afectan y y bueno, ver tanto sufrimiento, pues sí mueve, ¿no? Sí mueve en ese sentido y así como que ni modo de decirle, oye, pues, hazte un lado, déjame trabajar, ¿no? Pero como nuestra función como que ya está más, ya cuando ya vamos a levantar eso, y es que nuestro trabajo, por ejemplo, lo que es la investigación, por así decirlo, con testigos, con familiares, ¿sí? Con las propias víctimas o incluso si ahí en el lugar el delito se da en flagrancia con el propio detenido, ya es más, no ya es más, es ya función de lo que son la policía de investigación, que en este caso es la policía ministerial. En la investigación de un delito se compone por la llamada trilogía investigadora. ¿Quiénes son? El Ministerio Público, ahora llamados fiscales, y por cuanto a la investigación de carácter subjetivo,
todo lo que es investigación de campo, los policías, ¿sí? La policía ministerial. No hay que confundir la función por ejemplo, de la policía ministerial, que es una policía investigadora, por ejemplo, la policía municipal, la policía estatal, seguridad pública, que son policías preventivas. Su función no es la de investigar el delito, es prevenir el delito, ¿va? Entonces, ese trabajo ya lo hace policía ministerial. Y nosotros como peritos nos abocamos nada más a toda la intervención forense, ¿no? Y en el lugar, por cuanto a lo material del delito. Entonces, rara es la vez que, por ejemplo, nos llegamos a entrevistar con un familiar, ¿sí? Yo creo que deben ser casos muy selectivos, ¿no? A lo mejor en la que amerita un testimonio. Sí, o una referencia para una referencia. Sí, no, o sea, no podemos ser ajenos que, si bien es cierto, nuestra investigación es de carácter material u objetivo, también es cierto que esa información que podemos recabar de un familiar, de un testigo, pues nos orienta, ¿no? A alguna ocasión, por así referirlo, ¿no? Y bueno, no caí en el caso del testigo, pero a donde quiero llegar es que, por ejemplo, tuve un asunto en donde se trató de un feminicidio, ¿sí? Y la persona que privó de la vida a esta chica, ¿sí? Dejó indicios ahí en el lugar a manera de que la línea de investigación se fuera por otro lado, ¿no? Se fuera por otro lado, ¿no? Entonces, quiso desvirtuar, ¿no? Desvirtuar el hecho, el vínculo que se podía establecer con lo que encontramos en el lugar, ¿verdad? Para que no se siguiera una línea de investigación con él, ¿no? Pero a final de cuentas, eso es muy importante, ¿no? O sea, nosotros como peritos criminalistas, ¿verdad? Pues vamos a... Y a mí me gusta mucho mi carrera, de hecho, pues me apasiona, me llena mucho, porque incluso a veces, digo, yo lo equiparo a que esas veces que jugaba uno de niño, que al policía, ¿verdad? Y que además, o sea, es hora de vivirlo, ¿no? Y me acuerdo de llegar, hace rato hablabas, ¿no? De qué pasa cuando llegas al lugar. Llegas al lugar y es observar, así como se va uno bajando de la camioneta, observar quiénes están, qué están haciendo, cómo encuentro el lugar, si está preservado, si no está preservado, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no? Que siempre el delincuente regresa al lugar el lugar del crimen, ¿no? Hubo un asunto en el que me tocó tal cual, o sea, se dice, ¿verdad? Que ya en el proceso de investigación y demás, se dice que incluso al momento del levantamiento que ahí estaba presente, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que estar muy, muy enfocado, ¿sí? En todos los elementos, en los elementos materiales, en los elementos circunstanciales, ¿no? Entonces, pues sí hay ocasiones que pues imagínense, ¿no? Me tocó trabajar en fosas clandestinas, ¿no? Me tocó realizar levantamientos de desmembrados, ¿no? Cuerpos que pues tal cual, ¿no? O sea, tal cual. Desmembrados de piernas, brazos, cabeza, o sea, así, ¿no? Cuerpos calcinados, totalmente calcinados, o sea, lo que te puedas imaginar, sí, me tocó verlo, ¿no? Decías hace rato, de qué es de lo que más me ha marcado, ¿no? Yo recuerdo, recién había entrado a trabajar a los servicios periciales, y en un diciembre, la narrativa es de que un 24, una familia de 12 personas viajaban en una camioneta Estaquitas, y en X lugar, un lugar de tipo Aculcingo, o no siendo la cumbre de Aculcingo, en otro lugar. No, que aparte nunca me tocó, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces nunca me tocó trabajar como perito en el distrito de Orizaba. Lo más cercano que estuve fue en Córdoba. O sea, yo empecé en Jalapa, de ahí me movieron al distrito de San Andrés Tuxtla, de San Andrés me regresaron a Jalapa, de Jalapa a Córdoba, de Córdoba a Tantoyuca, de Tantoyuca a Tierra Blanca. No, nunca me tocó. Y por un lado, yo siento que
que para mí fue mejor. ¿Por qué? Porque pues aquí en esta zona es mi tierra, ¿no? Sí. Están los amigos, los familiares. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, imagínate que me tocara el levantamiento de un amigo, de un familiar. No, o sea, no. Entonces, bueno, me tocó andar por allá y refieren que no encontraban la camioneta con la familia completa y el mero 31 la van localizando, ¿no? En una zona de serranía, tuvieron que rescatar los cuerpos con equipo de, ¿cómo llaman? De rapel, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Entonces, fueron 12 cuerpos, ¿no? Entonces a mí me tocó salir con los primeros 6 cuerpos con otro compañero en una camioneta y llegar al auditorio de X lugar y ahí depositarlos, ¿no? Y al rato que llegó la otra camioneta con los otros 6 cuerpos. Pero para mí algo fue muy impactante. Primero andaba yo empezando, pero yo no tanto por eso, sino porque para mí fue muy impactante ver los cuerpos ya estaban en estado de putrefacción y por el tipo de hecho también ya estaban muy afectados físicamente. Perdón, ¿qué fue el accidente específicamente? Se volcó, se salió de la carretera. Supongo que nadie se dio cuenta hasta pasados unos días, yo creo. Sí. Digo que el hecho fue el 24 y aparecieron hasta el 31, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy impactante el hecho de ver ahí los 12 cuerpos, ¿no? Y desde la abuelita hasta los chiquitos yo me acuerdo como una más chiquita como de 6 años, hasta la chica que estaba embarazada, ¿no? Entonces, o sea, te mueve porque te mueve. Claro. Sí, te mueve porque te mueve, ¿no? Fíjese, maestro, que también su mecha sí está muy impactante lo que nos está contando, porque ahorita, como usted menciona, ¿no? A mí me llama bastante la atención y creo que bueno, a mi parecer es algo que se tiene que tomar en cuenta siempre. Pero usted nos platicaba incluso, obviamente, haciendo, sin entrar en el morbo, sobre las fosas clandestinas, pero siendo un poco más específico, usted nos decía que le han llegado a intervenir o han llegado a la escena el propio familiar. ¿Cómo es su procedimiento o le han contado cómo es el procedimiento cuando se trata de alguien desconocido? ¿Alguien que no reclaman? Sí. Aquí hay que partir de que hoy en día ya hay protocolos por ley, incluso en ese y en la manera incluso de cómo tratar todos esos cuerpos, ¿no? Esos restos, a veces pues ya hasta óseos, ¿no? O esqueletizados, ¿no? Entonces, tienen que pasar por una serie dependiendo el estado de descomposición cadavérica, tienen que pasar por una serie de sistemas de identificación humana, desde lo que es la toma de sus huellas dactilares, desde la toma de muestra de impresiones de arcadas dentales, su media afiliación, muestras para perfil genético, ¿sí? En fin, son varios los sistemas que se pueden recurrir dependiendo del estado que debe ya de descomposición el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los en el caso de los cuerpos calcinados, ¿no? Hay cierto estado ya que están tan calcinados, tan quemados, que ya no es posible obtener una muestra para perfil genético, ¿no? Sí está un poquito, bueno, sí es algo bastante denso en cuestión. Y ya incluso para ya empezar a despedir el programa con el maestro Miguel, yo aquí hice una anotación de parte de lo que usted nos estaba platicando detrás de cámaras. Cuando amerita hacer la necrocirugía? Porque usted nos decía que hay ocasiones en las que no se hace y hay ocasiones en las que sí se hace. ¿Cuáles son esas opciones, por así decirlo? Esas situaciones en las que sí y en las que no. Ok. Bueno, la necrocirugía, primeramente es esta cirugía que lleva a cabo el médico forense para determinar las causas de muerte, ¿no? En un proceso de investigación ministerial por el tipo de hecho, de entrada es de considerar que en un hecho violento
sí o sí se tiene que hacer la necrocirugía. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las cuales, atendiendo a ciertos criterios, como por ejemplo, que una persona fallezca en la vía pública, ¿no? Si una persona fallece en la vía pública, pues bueno, por el tipo del contexto, del lugar y demás, pues bueno, Fiscalía inicia una investigación, abre una carpeta de investigación para determinar cuáles fueron las causas de muerte, ¿no? Aquella persona que tal vez falleció solo en su domicilio y ahí permaneció 3, 4 días, ya está putrefacto, ¿no? Bueno, se da también en ese tipo de situaciones, ¿no? Varias ocasiones, ¿no? En las cuales, pues, a veces los familiares, los hijos están en Estados Unidos, ¿no? Y quieren que se aclare, ¿no? Que se haga para ellos estar tranquilos, más cuando ahí está el tema de las herencias, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor en ese tipo de contextos, ¿no? Ahora, hay ocasiones que, aclaro, son muy raras a la vez que se puede llegar a observar en la práctica, en donde pues a lo mejor nos notifican del fallecimiento de una persona, pero bueno, están los antecedentes de que ya deriva de una patología, ¿sí? De que lo estaban acompañando X persona, o sea, no hay pie a que se pueda generar alguna situación de duda, de conflicto, de duda, de por qué fue. Y aparte, pues de que hay un médico, ¿sí? Que obviamente no va a poner en juego su cédula profesional, ¿verdad? Hay un médico particular o de alguna institución que va a certificar la causa de muerte de esa persona, ¿sí? Salvo en esos casos, ¿no? Que te digo, son muy rara a la vez, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia, ¿no? Lo que en la práctica le llamamos los patológicos. Vamos a pensar que una persona se pone mal y acude la ambulancia y en el traslado fallece, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, dan aviso a Trabajo Social avisa a Fiscalía y ya nosotros ese cuerpo lo trasladan al anfiteatro del hospital y de ahí nosotros procedemos al levantamiento para que se haga su necrocirugía, pero es por el contexto de que se dio sí, claro, en el traslado, ¿no? Fíjese, maestro, que también ya para empezar a despedir el programa, obviamente sin presionarlo, no gusta platicar otra historia paranormal que le haya platicado o ya empezamos a darle cierre. Le digo porque ahorita yo me siento bastante contento porque yo totalmente, Ian, ¿conocías todo este asunto? No, la verdad es que no, por completo que no. Yo soy, como mucha gente ya sabe, soy enfermero, pero sí es muy amplia, ¿no? La diferencia entre una u otra. Sé lo que es a lo mejor manejar un cuerpo, manejar a lo mejor el dolor de la familia como tal, pero no pasa a lo mejor de que, bueno, pues es un paciente a final de cuentas y tengo otros 20 y ya falleció, pues bueno, me dedico a los otros 19, ¿no? Porque el turno pues sigue. Pero aquí en su caso, que es directamente ir a recoger personas fallecidas, pues ya es más complicado todavía, sí. Fíjese, maestro, que también le decía que si gusta contar otra historia o si no, para cerrar, porque al fin de cuentas, muy aparte de que ejerció, sí me gustaría finalizar, como le digo, con una historia o que nos platicara cómo es el asunto también, que al fin de cuentas, pues es docente usted. Imagínese que Ian y un servidor, pues somos alumnos de primer grado. ¿Qué es lo que más le ha tocado lidiar? Porque al fin de cuentas, para que vean las personas que nos escuchan en casa... Y que quieren Spotify, estudiar, ¿no? ¿qué es lo que nos diría a nosotros? Sí. Como un ejemplo que quisiéramos... Un consejo, ¿no? Un consejo y sobre todo, acéntenos en la realidad, maestro. O sea, hace rato usted nos decía, me ha tocado bajarlos a la realidad los primeros días porque vienen con otras ideas. ¿Qué nos diría a nosotros si fuéramos sus alumnos de primer grado, por así decirlo? ¿Qué les diría? Les diría, y se va a oír medio sentimental, pero si es que te gusta, te va a dar pie a formarte el criterio, a formarte el carácter y el estómago. Sí, el estómago, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay veces que hay que procesar incluso hasta heces fecales, ¿no? ¿Por alguna enfermedad o por...? Vamos a hablar de un feminicidio, ¿sí? En el acto sexual
¿sí? Se relajan los nervios esfínteres, ¿sí? Y se puede evacuar la persona, ¿no? Entonces, son indicios biológicos, ¿no? Y a lo mejor si la prenda de vestir tiene heces fecales, bueno, hay que procesar la prenda de vestir, ¿sale? Cuerpos que puedes encontrar en un canal de desagüe, cuerpos que puedes levantar en un basurero, me tocó una vez. En fin, entonces sí tienes que tenerle así como que el estómago, pero más que el estómago le tienes que tener el gusto. Si esto a ti te gusta, te apasiona, le encuentras el sentido, ¿sí? Le vas a tomar esa seriedad y ese compromiso a la carrera. Si están estudiando por el CIC, por la ley y el orden y demás, Olvídate. sí, olvídense, porque la realidad es muy diferente en todos los sentidos, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal, ¿sí? Desde el punto de vista laboral, digo, tampoco es de que... Eso tecnológico, ¿no? Porque Estados Unidos, otros países del primer mundo tienen herramientas que pues No, pueden por ejemplo, trabajan identificar... allá grabando con un dron, ¿no? Exactamente, Toda la sí. intervención, ¿no? Digo, aquí, bueno, mejor no hablo, porque sería patear el pesebre, ¿no? Sí, Como dicen, sí, ¿no? sí. Pero no, ahí el consejo es de que pues sí es una carrera que proyectándola en el ámbito del perito criminalista, sí sí tiene sus sinsabores, tiene sus complicaciones, pero yo creo que también otro punto muy importante es de que es una profesión que tiene un sentido social. ¿Sí? Tiene un sentido social, y en la medida de que tú hagas bien tu trabajo, está el compromiso de que un delincuente llegue a ser sancionado. O no, ¿verdad? Si no lo haces bien. Sí, incluso como nos decía, ¿no? Que llegó el delincuente a la escena del crimen otra vez. Fíjese, maestro, yo le pregunto esto como un alumno, por así decirlo, porque le platico así de rápido. Cuando yo entré a la universidad, para los que sepan, bueno, yo quise estudiar comunicación y cine. No se dio, obviamente terminé haciendo podcast. Pero cuando mi primer día de universidad estaba el asunto bastante denso de los asesinatos a periodistas, yo quise estudiar comunicación. Yo me fui a la FACICO, en Boca del Río, en Veracruz, de la UV. Y mi primer maestro el primer día nos dijo: ¿están conscientes que están matando últimamente a los periodistas? Sí, si es así, continúen la carrera. Si no, esto no es para ustedes. Casi nos dijo, o copelas o cuello, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, maestro, ya para finalizar y no entrar quizás en morbo, se me acaba de ocurrir esto y sin entrar en detalles con usted quizás, pero nos decía de los lugares. ¿Recuerda los lugares más extraños que le ha tocado o que le tocó o que le hayan platicado que levantaron a un cuerpo? Decía incluso ahorita que del basurero. ¿No? ¿Le tocó algo parecido o que, bueno, Yo creo que obviamente... el basurero debe ser como que de los más comunes, porque pues bueno, ¿sabes qué? Entras ahí entre la basura, entre todo y no pasa nada, pero a lo mejor lugares un poco más exóticos, digámoslo, donde... Ajá. Pues cuando estuve, por ejemplo, en Córdoba, hubo un tiempo que muy común se daba de que pues arrojaban los cuerpos al Río Blanco, ¿no? Entonces, pues con la propia corriente del río, pues el cuerpo se iba desplazando a diferentes lugares, zonas, ¿no? A lo mejor como caso raro, particular, por así decirlo, pues ahorita pues ya ven que en el puente de Metlac ya tiene su enrejado, ¿no? A mí me tocó cuando todavía no estaba en enrejado. Entonces, por lo regular, pues la mayoría de las personas que se suicidaban, ¿verdad? Pues se aventaban, ¿no? Sí. A mí me tocó un muchacho que no se aventó, se colgó del puente de Metlac, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, no, ahí, imagínense estar ahí, Maniobrando para ustedes también. Ahí por las condiciones en el que estaba el cuerpo de suspensión, pues sí tuvo que arribar no me acuerdo si fue Protección Civil de Fortín o Bomberos de Fortín, y ya también con sus equipos y todo, ya bajaron, como a rapel, ¿no? Y ya rescataron el cuerpo, lo aseguraron, pero de todas maneras, pues un servidor,
ahí hay que tomar las fotos y hay que evidenciar todo el proceso de rescate del cuerpo, ¿no? Entonces imagínate estar ahí en el barandal al borde, pues tomando las fotos, tratándole de medir y todo eso, ¿no? Sí, pero pues sí, ¿no? Ahí en el puente es así como que uno de los lugares así más de mayor consideración, ¿no? Y en otras ocasiones que, bueno, por ejemplo, ¿no? La teoría que nos dice que debemos acordonar un área de 25 o 50 metros, dependiendo, ¿no? Pues imagínate en un barranco donde una persona la referencia que estaba tomada y trasrabilló y cayó. Un barranquito como de 35 metros. Pues espérate, ¿qué? ¿Le acordono al aire o cómo, no? Sí, ¿no? Entonces, pues hay a veces situaciones que se escapan incluso también dentro del margen, sí, doctrinal, del margen técnico, del margen, protocolario, ¿no? Bien, bien lo dice usted, maestro, que hay que asentar a los alumnos, porque bien lo dice, una cosa es lo que usted le enseña, incluso lo que usted aprendió dentro de los libros, y otra cosa ya es la práctica cuando, pues, ante esas situaciones uno qué hace. Ian, ¿qué gustas decir para despedir el programa? Pues nada, que fue un programa, la verdad, educativo, digámoslo de alguna manera. Es otro contenido que la verdad nos apasiona y yo sé que la gente allá en casa también les agrada. Pues de vez en cuando adentrarnos un poco más en temas más realistas. Aquí decimos muy seguido que la realidad supera la ficción. Y yo lo dije hace un momento, ¿no? Podemos hablar de fantasmas, ¿no? Que nos mueven cosas y demás, pero nunca se va a comparar con el hecho de ver a lo mejor a infantes fallecidos, una escena del crimen lo bastante brutal como para que se escape exactamente, ¿no? Que daña nuestra salud mental, y pues eso genera otros ámbitos, ¿no? Como a lo mejor las relaciones personales, laborales, ¿no? Porque yo creo que ha de haber gente que dice, no, pues ¿sabes qué? Ya no regreso, ¿no? Porque pues sí, la verdad no me llamó la atención. Y va a haber gente que va a decir, ¿sabes qué? Pues yo sí sigo porque es lo que me apasiona. Entonces, pues fue un episodio fantástico, la verdad. Gracias, maestro, por tomarse el tiempo. Y pues bueno, ya es para cerrar un poco el video. Ya saben, para todos aquellos que les gusta leer, pues tengo oficialmente mis libros en Amazon. Acuario es mi último libro publicado. Para todos aquellos que les gusta el tema paranormal y al mismo tiempo las tramas satíricas, pues ya saben dónde encontrarme. Ian Nieto en todas mis redes sociales. Y pues nada. Y pues nada, maestro, igual agradecerle algo que le quiera dirigir las últimas palabras a nuestro, ahora sí que, pues auditorio que está consciente, para que vean, amigos, que como nos dice el maestro, hay que estar consciente de lo que uno se está metiendo claramente. Algo que le quiera dirigir a nuestro público, maestro. Bueno, de antemano agradecerles el tiempo, el espacio. Les comentaba hace rato por la experiencia, ¿no? Y bueno, pues sí, si bien es cierto que por un lado tenemos este contexto del podcast que es paranormal, también es cierto que antes hubo un contexto de esa persona que tuvo Exactamente, que tuvo vida, ¿no? Exactamente, ¿Sí? sí. ¿Qué vivió? ¿Cómo vivió esos últimos momentos? Sí, les decía hace rato, habrá personas que habrán terminado han de haber terminado deseando de ya. Sí, entonces, y bueno, por otro lado, pues, que en ese contexto, la importancia de la investigación del delito, sí, y de que a lo mejor esa alma que, pues a lo mejor anda en pena, el día de mañana, sí, haya no sé si se entere, pero que se hizo justicia, ¿no? Que se investigó su muerte, que se hizo lo propio desde un punto de vista técnico y científico para establecer, ¿sí? Qué fue lo que pasó, cómo pasó, ¿verdad? Y pues pues que se le haga justicia, ¿no? Exactamente. Y yo a mí me gustaría cerrar este episodio porque bien lo decía el maestro Miguel. No creo que le haya dado más miedo el asunto de cuando comenta que escuchó al niño en el anfiteatro llorar, o la sombra que decían que vio, a cuando personas prácticamente lo amenazaron con un machete de que no te lleves al cuerpo, o como decía, no, usted, voy manejando y de momento me vuelven las imágenes
Porque creo que no hay peor asunto paranormal que batallar con nuestros demonios internos y el hecho de que usted vaya recordando, porque como decía, ¿no? Siempre nos cuentan los mitos en carretera. Es que se subió el duende o en el retrovisor vi algo. O la mujer, la típica historia que nos cuentan, ¿no? Pero el hecho de que usted en mi mente otra vez el recuerdo de aquella caso en el que vio a 12 cuerpos tendidos, no, bueno, yo no. Me gusta que me lo platiquen, pero no quiero verlo, no lo quiero vivir. Pero bueno, amigos, muchas gracias, maestro Miguel, por tomarse el tiempo. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que venga usted aquí. Esperemos, aquí está su casa, aquí está el podcast. Incluso, pues, la gente, recuerden compartir, suscribirse de favor, amigos, y en apoyar a nuestro escritor amigo y a nieto. Jacome detrás de los controles, tanto en audio como en cámaras. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Potter que pues lo tocó laborar. Pues muchas gracias, maestro, muchas gracias, Ian. Esto ha sido todo de parte de Enfrascados Podcast. Recuerden, bien lo dice el maestro, bien lo dice Ian, no hay peor terror. Como dicen, no hay que tenerle más vivo más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Entonces, vaya, amigos, para que vean que hay otras cosas después y antes de la muerte. Bye.